Bueno, yo me traté de informarme de esto a través de funcionarios judiciales que participan en los juicios y también de abogados que conocen las sentencias, y creo que hay muchísimas fallas, tantas que me parece que difícilmente todo esto permita fortalecer la idea del Estado de Derecho. Creo que hay fallas comprobables desde la constitución de los tribunales, la actuación de los fiscales, la convocatoria a fiscales ad hoc de abogados querellantes, con lo cual ya se empieza a desnivelar lo que es la función de la justicia, la forma en que es presentado el testimonio de los testigos, todo el montaje que se hace alrededor de los juicios, pero sobre todo cuando se están juzgando porque ahora se trata de los oficiales que eran muy jóvenes en ese momento, ya los principales responsables están condenados varias veces. Cuando se llega a ese nivel, el gran problema es eso que se llama en derecho la inversión de la prueba. Es decir, si en un lugar se torturó, se supone que todos los que estaban en ese lugar son partícipes porque sabían o porque participaron, y ellos tienen que demostrar que no. Eso en el derecho es una cosa decisiva, ¿no es cierto? ¿No? Y en verdad los fallos están saliendo apoyándose en declaraciones de gente que dice que hace 30 años se acuerda de haber visto a fulano, ¿no? en un lugar, ¿no? De modo que la prueba de lo que en realidad es sería insuficiente en sí mismo, porque haría falta cruzarlo con otra cosa. Esa prueba es muy débil, ¿no? Entonces, mi impresión, y yo lo he preguntado a profesionales, es que estas sentencias no resistirían el análisis jurídico, están llenas de agujeros, y si hubiera apelaciones podrían ser revocadas, que es lo peor que le puede pasar a un juicio de esta magnitud, ¿no? Sobre todo porque mezcla la parte sólida de los juicios con partes no sólidas y termina desprestigiando el conjunto. Y la presión política sobre los jueces es muy grande, ¿no? Hay una parte de los jueces que son, llamémosle militantes, y otra parte de los jueces que son muy presionables, y algunos pocos que no, pero generalmente están en minoría en los tribunales, ¿no? Yo creo que desde el juicio a las juntas de 1985, que entre paréntesis fue un juicio juzgado impecable por gente que ha participado en ellos como defensora de los acusados, ¿no? Hace una diferencia muy clara entre los juicios del 85 y los actuales. Pero en los dos casos, obviamente, hay un fondo político muy importante. Ahora, fondo político de gran política, en el sentido de que lo que se espera de estos juicios, además del esclarecimiento y el resarcimiento a las víctimas, es que sirvan para fundar y fortalecer el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, la manera como se hacen los juicios indica qué opinión del Estado de Derecho tienen los que los llevan adelante, ¿no? Y aquí hay unas diferencias políticas grandes entre el gobierno de 1985 y el actual, que en mi opinión no se ha preocupado mucho por el Estado de Derecho ni en ni en otras circunstancias, ¿no? Por eso es que estos juicios, en cambio, tienen mucho que ver con la discursividad que este gobierno ha desarrollado alrededor de los derechos humanos, ¿no? Entiendo que, en el enjuiciamiento inicial estaban a la par los responsables del terrorismo de Estado y los responsables de las organizaciones armadas, y algunos de esos juicios comenzaron a avanzar, y creo que en algún caso hubo una condena a Firmenich, ¿no? Luego esto quedó concluido con los indultos del 90, ¿no? De modo que la decisión de reabrir el juicio solo para los militares es una decisión política, ¿no? El gobierno
considera que solo ellos deben ser juzgados, ¿no? Ahora, por otro lado, la reapertura de esos juicios está amparada por el criterio de la lesa humanidad, que en principio se entiende que se refiere a responsables del Estado, ¿no? Esto es un punto en discusión ahora, hasta qué punto las organizaciones armadas no entrarían o no dentro de ese criterio, pero básicamente es una decisión política, ¿no? Los culpables de la tragedia argentina fueron solamente los militares. Me parece que lo que viene ahora más bien va a tender a cerrar todo este episodio y no a reabrirlo. En algún momento esto debe cerrarse, que un país no puede vivir con juicios permanentemente abiertos y que cada vez incluyen a personas de responsabilidad más inmediata y más distante, ¿no? Y esa fue en realidad la intención original de los juicios del 85, ¿no? Que era condenar a los principales responsables, no continuar la investigación hasta los últimos recovecos, porque se pensaba que extendiendo ese criterio, finalmente, de un modo u otro, todos los que estuvieron en Argentina en esos años pueden ser considerados responsables, ¿no? Aún hasta de no haber dicho nada o no haber dicho lo suficiente, ¿no? De modo que para muchos, y yo me incluyo entre ellos, es importante marchar hacia un cierre de esto, un cierre en el cual no queden resentimientos, ¿no? Que no quede la idea de que cuando las cosas se den vuelta yo entonces voy a tomar mi revancha, que creo que ha sido la característica de estos juicios que se hicieron durante el gobierno de los Kirchner, y en ese sentido una característica bastante negativa, ¿no? Entonces, este es un punto, ¿no? Buscar un fin a esto. El otro punto es la palabra reconciliación, que tiene un sentido, yo diría, más subjetivo, más íntimo y más difícil, ¿no? Por ejemplo, hablo mucho con Graciela Fernández Meijide, ¿no? Y ella me dice que ella quiere, no quiero involucrarla a ella en la manera que yo entiendo lo que ella me dice, ¿no es cierto? Ella me dice que una cosa es que el país supere esto y otra cosa es que quien lo ha vivido personalmente con la pérdida de un ser querido, no se le puede pedir que subjetivamente abrace a el responsable, ¿no es cierto? Una cosa es una política general de reconciliación y otra cosa es esa especie de abrazo fraternal que me parece que imaginan a veces los obispos, donde todos nos besamos como al fin de la misa y decimos ahora vamos a ser buenos. Son dos cosas distintas, ¿no? Me parece claro que para lo primero lo que sí se necesita es que de ambas partes haya un reconocimiento de su responsabilidad y un mínimo lo siento mucho, me gustaría no haberlo hecho. Y estamos lejos todavía de eso, estamos muy lejos porque salvo algunas excepciones nadie lo dice, ¿no? Uno puede imaginar que del lado de los jueces, que son tan sensibles a los cambios de aires políticos, es posible que haya una nueva manera de mirar estas cosas, ¿no? Sería muy probable, ¿no? Es posible que haya más gente que se atreva a sacar el tema porque la presión del gobierno es un poco menor, digamos, hay menos riesgo de que alguien sea escrachado por decir cosas como las que yo digo, ¿no? Pero me parece que también el problema en sí de los militares procesados está emergiendo, ¿no? Muchos dramas sociales tardan en aparecer y de repente hay algunos hechos que lo colocan en primer lugar, ¿no? Y la otra parte de lo de los juicios, que es lo que quizás podría haber mencionado antes, que tiene que ver con el debido proceso, además de la tramitación judicial, es ese espíritu muy de venganza que ha movido las decisiones de que no se les conceda la prisión domiciliaria, que se les restrinjan los tratamientos médicos, ¿no? A esta altura ya hay 300 detenidos con o sin proceso que han muerto en las cárceles, ¿no? Entonces este hecho humanitario va pesando
crecientemente, ¿no? Y me da la impresión de que de alguna manera la palabra de quienes están vinculados con los militares vuelve a ser una palabra autorizada, una palabra que puede ser dicha, ¿no? También porque se expresa en términos menos revanchistas y más en el sentido de, bueno, mi padre ahora no lo dejan tratarse en el hospital naval porque el hospital naval no permite que los procesados los navales, los marinos procesados se traten ahí, ¿no? Entonces, bueno, entra dentro de este clima más, ambiente más general de los derechos humanos son para todos. Pero en fin, ese es como el relajamiento del régimen, ¿no? Que permea por muchos lados. El gobierno supuestamente retirándose está radicalizándose en los últimos tramos, ¿no? Y esto de avanzar con juicios a agentes, miembros de la sociedad acusados de complicidad, que es una cosa muy distinta de acusarlos de haber estado en la sala de torturas, forma parte de esa radicalización y a la vez se hace más difícil de digerir, ¿no? Porque por esa vía, como les decía antes, muy difícil poner el límite y decir, bueno, ¿quién no estuvo implicado, ¿no? Entonces, esa perspectiva de un conflicto eternamente abierto creo que aumenta la preocupación. Pero yo le diría que en general lo que yo veo en distintos sectores es cómo cerramos esto, ¿no? Que no es fácil porque como esto ha sido pendular, el péndulo pasó de un extremo a otro, tampoco sé si lo más conveniente es que se cierre en el momento en que el péndulo ha llegado a un extremo, pero en algún momento hay que encontrar un punto en el cual los distintos sectores admitan, bueno, hasta aquí llegó la justicia, ahora se cierra. Los candidatos no han abierto la boca sobre eso, ¿no? Pero bueno, tampoco sobre tantas otras cosas que, ¿no? Pero no me extrañaría que se buscara alguna solución política, en primer lugar, y esto casi se cae de Maduro, ¿no? Sobre la situación de los detenidos, ¿no? Las famosas prisiones domiciliarias para gente que está muy vieja, que está muy enferma y que no puede ser atendida en las cárceles, ¿no? Eso me parece que es lo que más fácilmente se resolvería, porque ahí sí la política seguida en los juicios ha sido claramente de revancha, ¿no? Y el segundo punto es, bueno, cómo cerrar estos juicios cuya tramitación se ha salido de madre. Recuerdo que lo leí lo leí en Berbisky hace tiempo, cuando decía que la manera como se había organizado los juicios era pésima, porque una misma persona podía ser juzgada en 8 juicios distintos y acumular 8 condenas a cadena perpetua, haciendo un gasto de esfuerzo judicial completamente innecesario, ¿no? De modo que, tal como están las causas, que están muy dispersas, no es fácil cerrarlas, ¿no? Pero me parece que de alguna manera la indicación del poder político tiene que ir en el lado de tratemos de cerrar esto de una vez, ¿no? La última cosa es, a mí me preocupan los derechos humanos de todos. Soy sensible a la situación de los que ahora padecen, que son los militares, independientemente de lo que hayan hecho, ¿no? Eso sería otra cuestión, ¿no? Pero en lo que verdaderamente me preocupa, me parece que es vital para todos los argentinos, no solo para los implicados, es que en el país funcione la ley, ¿no? Y que la ley sea respetada y que haya una verdad jurídica que no sea una verdad política, ¿no? Y ahí es donde veo que estos juicios están siendo nefastos, porque están creando una verdad judicial muy facciosa y politizada. No sé cómo se vuelve atrás de esto, pero para vivir en un país normal esto es indispensable.